La expansión alemana en el este había alcanzado su punto máximo. Desde el verano anterior, las fuerzas del Reich habían atravesado Ucrania, Bielorrusia y las estepas del sur, confiadas en una victoria rápida sobre la Unión Soviética. La campaña parecía irreversible hasta que la magnitud del territorio, las distancias y el clima comenzaron a imponerse sobre la maquinaria militar. En el invierno de 1941 a 1942, la ofensiva alemana sobre Moscú fracasó. Las divisiones del Grupo de Ejércitos Centro quedaron detenidas a menos de 30 kilómetros de la capital soviética. Las temperaturas descendieron por debajo de los 40 grados bajo cero. Los motores no arrancaban, las armas se congelaban y las raciones no llegaban. La Wehrmacht, que hasta entonces había avanzado con velocidad y confianza, quedó inmovilizada. La contraofensiva soviética de diciembre rompió el frente en varios sectores y obligó a un repliegue general. Por primera vez desde el inicio de la guerra, las fuerzas alemanas dejaron de ser el atacante. Durante enero y febrero de 1942, el alto mando alemán evaluó la situación. Las pérdidas habían sido graves. Más de 250.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Las reservas de combustible estaban agotadas y el parque blindado reducido a menos de la mitad. Las líneas de suministro se extendían más de 1.000 kilómetros hacia el este, a través de territorios sin infraestructura ferroviaria adaptada al ancho alemán. Sin embargo, el liderazgo político no interpretó el invierno como advertencia estratégica, sino como una pausa temporal. Hitler, que en diciembre había asumido personalmente el mando supremo, exigió la planificación inmediata de una nueva ofensiva para el verano siguiente. En marzo y abril se celebraron conferencias en Orsha y en el cuartel general del Führer. Las actas muestran un cambio conceptual. Ya no se trataba de destruir al Ejército Rojo en el centro del país, sino de asegurar los recursos que sostendrían una guerra prolongada. El 5 de abril Hitler dictó la Directiva número 41 que fijaba la Operación Azul. El objetivo era ocupar la región del Don, cruzar el Volga y conquistar el Cáucaso septentrional hasta los campos petrolíferos de Maikop, Grozny y Bakú. El cambio respondía a una realidad concreta. Desde 1941 el consumo de petróleo del Reich se había triplicado. La producción interna y las reservas rumanas resultaban insuficientes. Las fuerzas acorazadas y la Luftwaffe dependían del combustible sintético, costoso y limitado. Hitler creía que la obtención del petróleo caucásico resolvería el problema energético y permitiría continuar la guerra contra la Unión Soviética y los aliados. Las órdenes ya no mencionaban Moscú ni Leningrado. La nueva prioridad era el sur. El plan se estructuró en fases. El Grupo de Ejércitos Sur rompería el frente soviético en Yarkov y avanzaría hasta el río Don. Luego se dividiría. El Grupo A, bajo von List, penetraría en el Cáucaso. El Grupo B, bajo von Weizsäcker, marcharía hacia el Volga para ocupar Stalingrado. El sexto ejército de Friedrich Paulus formaría el núcleo de este grupo. La coordinación debía ser exacta, pues uno protegía al otro. La operación dependía de la movilidad y de un abastecimiento que recorrería más de 1.200 kilómetros desde Ucrania hasta las montañas caucásicas. El general Halder advirtió que dividir el esfuerzo en dos direcciones tan amplias multiplicaba el riesgo logístico. Sus observaciones fueron ignoradas. Hitler creía que el Ejército Rojo estaba destruido y que las fuerzas soviéticas restantes eran incapaces de resistir. Los informes de inteligencia confirmaban erróneamente esa convicción. En mayo, tras la victoria alemana en la segunda batalla de Yarkov, la confianza se consolidó. Más de 200.000 prisioneros soviéticos reforzaron la idea de un enemigo exhausto. La ofensiva de verano fue aprobada sin cambios. El 28 de junio de 1942, las columnas alemanas avanzaron en condiciones favorables. El terreno seco, las carreteras firmes y los ríos bajos facilitaron el movimiento. Las divisiones Panzer rompieron el frente soviético al norte de Kursk y avanzaron hacia el Don. Las comunicaciones enemigas se desorganizaron, las retiradas fueron precipitadas y durante julio los alemanes ocuparon Vorónezh y Rostov del Don. El éxito táctico ocultaba un problema estructural. Cada kilómetro ganado estiraba las líneas de abastecimiento. Los trenes de carga tardaban semanas en recorrer la distancia desde Polonia hasta el frente.
El combustible se transportaba en camiones cisterna que consumían parte de su carga. La Luftwaffe dedicaba unidades a transportar carburante en lugar de municiones. En agosto, el Sexto Ejército recibía solo el 60% de la gasolina prevista. Muchos vehículos eran abandonados por averías irreparables. El 23 de julio Hitler emitió la Orden de Operaciones número 45, que dividió al Grupo de Ejércitos Sur en dos formaciones independientes. El Grupo A, con los ejércitos primero y 17º y el cuarto Panzer, se dirigió al Cáucaso. El Grupo B, con el segundo ejército, el sexto ejército y parte del cuarto Panzer, avanzó hacia Stalingrado. La línea entre Kursk y Bakú superaba los 1.800 kilómetros. Ningún ejército alemán había operado antes en un frente tan amplio con recursos tan limitados. Stalingrado aparecía en la planificación como punto secundario destinado a proteger el flanco del avance caucásico. Su importancia era logística. Controlaba la comunicación fluvial entre el norte industrial y el sur petrolero soviético. El Volga transportaba petróleo, cereales y material de guerra. Dominar su margen occidental permitiría interrumpir ese flujo. Pero la ciudad tenía además valor político. Llevaba el nombre de Stalin y era centro metalúrgico. Conquistarla ofrecía una victoria simbólica. Las instrucciones iniciales del Sexto Ejército ordenaban tomar Stalingrado sin destruirlo, ocupar los puertos y preparar la defensa. Hitler intervino directamente y el 23 de agosto ordenó borrarla del mapa para quebrar la moral soviética. La Luftwaffe ejecutó un bombardeo masivo con más de 1.000 aparatos. El 80% del área urbana quedó destruido y decenas de miles de civiles murieron o resultaron heridos. Las calles ardieron durante días y el humo cubrió el Volga. La inteligencia alemana estimaba que la guarnición soviética no superaba las 90.000 tropas y que no resistiría más de una semana. En realidad, el mando soviético había concentrado el 62º ejército de Vasily Chuikov y mantenía reservas en la orilla oriental. Stalin había emitido la Orden 227. Ni un paso atrás. La defensa se convirtió en obligación política. Mientras tanto, el Grupo A alcanzó Maikop el 9 de agosto, pero los pozos petrolíferos habían sido incendiados. El avance hacia Grozny y Bakú se detuvo por falta de combustible y por el terreno montañoso. Ese mismo mes, Hitler ordenó desviar parte del cuarto ejército Panzer hacia Stalingrado. Ninguna de las dos operaciones disponía ya de fuerza suficiente. El alto mando soviético, informado por reconocimiento aéreo e interceptaciones, comprendió que los alemanes habían dispersado sus fuerzas, reorganizó sus ejércitos, concentró reservas al norte y sur de Stalingrado y mantuvo una defensa obstinada dentro de la ciudad. La operación económica se había transformado en un objetivo político absoluto. Hitler mencionaba Stalingrado como el corazón del sistema ruso. Los analistas advirtieron que bastaba con cercar la ciudad, pero la decisión fue ocuparla. Las consecuencias fueron inmediatas. El combustible era insuficiente y los trenes que abastecían el frente debían dividir su carga. En agosto, los depósitos del Sexto Ejército apenas contaban con recursos para 3 días de operaciones. Los suministros médicos y de invierno no se habían previsto, pues se suponía que la campaña terminaría antes de octubre. A medida que las tropas se acercaban, el ritmo de avance disminuía. El 7 de agosto, las unidades Panzer estaban a 60 kilómetros del Volga, el 20 a menos de 20. El enemigo aumentaba su resistencia. Los partes del Sexto Ejército registraban fatiga logística, falta de repuestos y consumo excesivo de munición. Lo que debía ser una ofensiva fluida se convirtió en una serie de choques frontales. El Frente Sur mostraba un desequilibrio creciente. El Grupo A se extendía en el Cáucaso sin apoyo lateral. El Grupo B quedaba cubierto por ejércitos aliados con poco equipo antitanque y sin reservas. Las divisiones de segunda línea estaban dispersas. A finales de agosto, la distancia entre Tuapse y Voronezh superaba los 1.900 kilómetros. Los trenes necesitaban 10 días para llegar desde Ucrania al frente. A fines de mes, los primeros elementos del Sexto Ejército alcanzaron las afueras de Stalingrado. Entre el Don y el Volga se extendía una franja árida de 50 kilómetros llena de vehículos averiados y convoyes detenidos. El ejército que marchaba hacia el Volga estaba agotado y al límite de su capacidad frente a él. Una ciudad en ruinas se preparaba para resistir.
Frente a las ruinas humeantes de Stalingrado, el Sexto Ejército inició su asalto. El 23 de agosto de 1942, a las 4 de la tarde, la Luftwaffe concentró más de 1000 aviones sobre la ciudad. La orden de Hitler era destruirla por completo. El octavo cuerpo aéreo de Richthofen ejecutó un bombardeo de intensidad inédita en el frente oriental. 40.000 toneladas de explosivos incendiarios y de alto poder cayeron sobre zonas industriales y barrios residenciales. En pocas horas, Stalingrado ardía desde el río hasta las colinas. Las llamas consumieron depósitos de combustible y el petróleo en combustión se derramó hacia el Volga. Los informes soviéticos registraron temperaturas superiores a los 800 grados en las áreas centrales y estimaron entre 30 y 40.000 muertos civiles. Los sistemas de agua y electricidad colapsaron. Los hospitales fueron destruidos. La ciudad, prevista como centro logístico, se convirtió en un campo de ruinas. Las calles se transformaron en montones de escombros, las fábricas en fortificaciones improvisadas. El terreno irregular impedía el avance de los blindados y ofrecía defensa natural a los soviéticos. Lo que debía ser un ataque rápido se transformó en una lucha por cada edificio. El 24 de agosto, las primeras unidades alemanas alcanzaron los suburbios occidentales. Apenas encontraron resistencia organizada, lo que alimentó la idea de que el enemigo se desintegraba. En la orilla oriental del Volga, sin embargo, el 62º Ejército bajo Vasily Chuikov se preparaba para defender la ciudad. Su mando se instaló en un búnker a menos de 300 metros del frente. El 12 de septiembre asumió el control operativo y reorganizó la defensa. No existían líneas continuas, sino puntos fortificados interconectados por túneles y pasajes. Cada sector se convirtió en una fortaleza autónoma con su propio mando, artillería ligera y reservas de munición. La zona norte, con la fábrica de tractores Dserchinsky, el centro con la Barricadi y el sur con Octubre Rojo, fueron designadas como sectores principales. La artillería pesada quedó relegada, pues su uso dentro del perímetro urbano era impracticable. La proximidad de las líneas hacía inútiles los bombardeos. Las fuerzas se encontraban a menos de 20 metros en algunos tramos. El Sexto Ejército adaptó sus tácticas. Las divisiones 71ª y 295 avanzaron entre ruinas que obstaculizaban el movimiento. La infantería se dividía en pequeños grupos de asalto con fusiles automáticos, granadas y lanzallamas. Cada edificio requería horas o días para ser tomado. Los informes operativos registran pérdidas crecientes y descoordinación. Las unidades se mezclaban, las referencias topográficas desaparecían y las comunicaciones se interrumpían. En muchos casos, las órdenes debían transmitirse mediante mensajeros a pie. El fuego de la Luftwaffe se volvió ineficaz. La densidad del combate impedía distinguir posiciones amigas y enemigas. Los pilotos reportaban que los ataques solo generaban más escombros sin alterar el equilibrio táctico. A medida que el terreno se desfiguraba, el control del espacio urbano se redujo a unos pocos metros conquistados y perdidos repetidamente. La población civil que no había sido evacuada, cerca de 200.000 personas, quedó atrapada en el frente. Algunos participaron en tareas de defensa o abastecimiento nocturno a través del Volga, bajo fuego constante. Otros sobrevivieron en sótanos o túneles. La ciudad carecía de hospitales operativos y el agua potable provenía del propio río. Chuikov estableció la consigna de «espalda al Volga». No habría retirada, cada posición debía mantenerse hasta el final. La proximidad del río permitió mantener una ruta de abastecimiento nocturno mediante pequeñas embarcaciones que transportaban municiones y evacuaban heridos. Entre septiembre y octubre se realizaron más de 1.400 cruces bajo fuego enemigo. Sin ese flujo, la defensa habría colapsado. Las divisiones alemanas, entrenadas para operaciones móviles, se vieron obligadas a combatir como infantería urbana. La artillería de campaña, útil en campo abierto, resultó inadecuada. El fuego de barrera no podía emplearse sin riesgo para las propias tropas. Los blindados apenas avanzaban entre los escombros. Las ruinas se convirtieron en un laberinto tridimensional de sótanos, muros colapsados y pasillos interconectados. Los soviéticos explotaron esa estructura con grupos pequeños de fusileros y zapadores.
Su táctica consistía en infiltrarse de noche, ocupar edificios en disputa y mantenerlos durante el día con francotiradores y ametralladoras. El enemigo estaba delante, detrás y a los lados. El combate se desarrollaba en múltiples niveles, los alemanes en los pisos superiores, los soviéticos en los sótanos. Los alemanes respondieron con equipos de asalto especializados conocidos como ratas de alcantarilla. Armados con explosivos de contacto, exploraban túneles y sótanos. Los partes de la 305 y la 100 División Jäger describen agotamiento extremo y dificultad para evacuar heridos. En 24 horas de lucha, una unidad podía perder la mitad de su personal para capturar un solo edificio que al día siguiente volvería a cambiar de manos. El avance se medía en calles y metros. El 14 de septiembre, la 295 alcanzaron la estación central. El 16 fue expulsada. El 19, el Sexto Ejército informó la toma de la intendencia. Al día siguiente, los soviéticos la recuperaron. Cada operación repetía el mismo patrón: ataque frontal, contraataque inmediato, terreno indeciso. Las fábricas metalúrgicas resistían los impactos directos. En la Barricadi, los obreros no evacuados reparaban cañones dentro del propio taller. En Octubre Rojo, los defensores utilizaban hornos destruidos como refugios al norte. La fábrica de tractores se convirtió en fortaleza aislada. De sus 10.000 defensores iniciales, sobrevivieron menos de 1.000, pero su resistencia inmovilizó a varias divisiones alemanas. El fuego de artillería del Sexto Ejército fue constante. Entre el 1 y el 30 de septiembre se disparó más de 1 millón de proyectiles. El efecto sobre las ruinas era mínimo. Cada explosión generaba más escombros que ofrecían nuevas posiciones defensivas. En estas condiciones surgió la figura del francotirador como herramienta táctica. Los tiradores soviéticos, entre ellos Vasily Zaitsev, bloqueaban sectores enteros mediante fuego preciso. Su función era contener los movimientos enemigos y forzar el gasto de munición. Los alemanes respondieron con sus propios tiradores. Los duelos entre ellos no tuvieron impacto estratégico, pero reflejaron la inmovilidad del Frente A, finales de septiembre. El mapa de la ciudad mostraba 3 bolsas soviéticas: el norte industrial, el centro en torno a Mamayev-Kurgan y el sur cerca de Octubre Rojo. Los alemanes controlaban el resto, pero no lograban llegar al Volga. Las pérdidas eran elevadas y las reservas de munición disminuían. Los partes del Sexto Ejército registraron más de 40.000 bajas en un mes. El desgaste se extendió al conjunto de la estructura operativa. Las divisiones aliadas, rumanas y húngaras, ocupaban los flancos exteriores con armamento obsoleto y escasas reservas. El mando alemán concentraba todos los recursos en la lucha urbana, sin advertir que su perímetro defensivo comenzaba a fracturarse. A finales de septiembre, el Sexto Ejército mantenía sus posiciones en medio de una ciudad pulverizada, mientras al norte y al sur se abrían los espacios que más tarde decidirían su destino. A finales de septiembre, el Sexto Ejército mantenía sus posiciones entre las ruinas de Stalingrado. La ciudad seguía dividida en sectores de combate, pero el frente parecía estabilizado. Al comenzar noviembre de 1942, las comunicaciones con el grupo de ejércitos B permanecían abiertas a través de un corredor estrecho al oeste del Don. Los informes de inteligencia indicaban escasa actividad enemiga y posiciones defensivas estáticas. En la evaluación alemana, el Ejército Rojo había agotado sus recursos en la defensa urbana y carecía de reservas. En realidad, el alto mando soviético preparaba en secreto la Operación Urano, diseñada por Zhukov y Vasilevsky para destruir al Sexto Ejército y a sus fuerzas de cobertura. La finalidad no era liberar Stalingrado, sino encerrar al adversario. La maniobra se basaba en 2 ataques convergentes al norte y al sur, dirigidos contra los flancos aliados del dispositivo alemán, ocupados por tropas rumanas, italianas y húngaras. Estas unidades tenían armamento antitanque insuficiente y escaso apoyo aéreo. Durante octubre y las primeras semanas de noviembre, los soviéticos concentraron más de 1 millón de hombres, alrededor de 1.400 tanques, 13.000 piezas de artillería y cerca de 1 millar de aviones. Al norte operaban el Quinto Ejército de Tanques, el 21º y el 65º, bajo el mando de Rokossovski. Al sur, los ejércitos 51º, 57º y 64º, dirigidos por Yeremenko y Chuikov.
Los preparativos se realizaron con absoluto secreto, utilizando la nieve y la niebla para ocultar los desplazamientos. La inteligencia alemana observó estos movimientos, pero los interpretó como rotaciones defensivas. Los mandos del Sexto Ejército creían que el enemigo se hallaba exhausto. En la madrugada del 19 de noviembre, el Frente del Norte estalló. A las 7:30 comenzó un intenso bombardeo artillero sobre una franja de 40 kilómetros. La temperatura era de 25 grados bajo cero. Tras 80 minutos de fuego, las brigadas de tanques soviéticas avanzaron sobre las líneas del Tercer Ejército rumano. Las defensas se desintegraron en pocas horas. El 20 de noviembre, la ofensiva se extendió al sur. El Cuarto Ejército rumano, desplegado entre los ríos Chir y Aksai, fue atacado por las fuerzas soviéticas del 51º y 57º Ejércitos. Sin artillería pesada ni armas antitanque adecuadas, el frente se colapsó rápidamente. Los tanques soviéticos penetraron hacia el noroeste buscando unirse con las fuerzas que avanzaban desde el norte. La reacción alemana fue tardía. El Sexto Ejército pidió refuerzos al grupo de ejércitos B, pero las reservas disponibles eran limitadas. El 48º Cuerpo Panzer, encargado de proteger el flanco norte, apenas contaba con 90 tanques operativos y combustible para 2 días. Desde el cuartel general en Rastenburg, Hitler prohibió cualquier retirada, convencido de que la ofensiva soviética era un ataque local que pronto se detendría el 22 de noviembre. Los informes de situación indicaban el colapso de las divisiones rumanas y el avance soviético hacia Kalach. Esa misma jornada, las fuerzas soviéticas cruzaron el Don y ocuparon los puentes que mantenían la conexión terrestre del Sexto Ejército al norte y al sur. Las columnas blindadas continuaban avanzando en dirección convergente. El 23 de noviembre, a media tarde, las vanguardias del Cuarto Cuerpo de Tanques soviético procedente del sur y del 26º Cuerpo de Tanques del norte se encontraron en la zona de Sovetski, cerca de Kalach. El enlace quedó confirmado al anochecer. El cerco estaba cerrado. Dentro de la bolsa quedaban el Sexto Ejército y parte del Cuarto Ejército Panzer. El perímetro inicial abarcaba más de 50 kilómetros de diámetro desde el Don hasta el Volga, con unas 22 divisiones alemanas, 2 rumanas y una croata, alrededor de 250.000 personas. En Berlín, la noticia provocó alarma inmediata. Seitzler, jefe del Estado Mayor, propuso una retirada hacia el suroeste antes de que el cerco se consolidara. Hitler rechazó la idea y ordenó resistir dentro del perímetro, convencido de que Manstein, al mando del nuevo grupo de ejércitos Don, restablecería el contacto en breve dentro del Kessel. Las comunicaciones terrestres estaban cortadas y las transmisiones por radio se efectuaban con interferencias. Los informes diarios cambiaron de tono. Ya no se hablaba de ofensiva, sino de defensa en todas direcciones. Las rutas de abastecimiento estaban perdidas y los movimientos de tropas requerían escolta de tanques. Durante los días siguientes se delinearon los límites del cerco. El Don formaba la frontera norte, el Volga la oriental, los pueblos de Aksai y Verznekumsky, el límite sur. Al oeste, los restos del Tercer Ejército rumano. Dentro del perímetro se encontraban unidades de combate y personal logístico, talleres, hospitales y servicios médicos. La densidad de tropas era elevada, pero el suministro insuficiente. El alto mando soviético, satisfecho con el resultado, detuvo el avance y estableció 2 anillos concéntricos. El interior aseguraba el bloqueo, el exterior cubría el frente ante posibles contraofensivas alemanas. Stalin priorizó impedir la fuga antes que destruir de inmediato a las fuerzas cercadas. Las posiciones soviéticas se fortificaron con artillería pesada y minas antitanque. El 25 de noviembre, Paulus reorganizó sus fuerzas en 3 sectores defensivos: norte bajo Strecker, sur bajo Seydlitz y la zona urbana bajo Heitz. Los cálculos de intendencia mostraban alimentos para 6 días, combustible para 3 y munición al 40% de la dotación. Las temperaturas descendían cada noche. El invierno había comenzado. Paulus solicitó autorización para intentar una ruptura hacia el suroeste en dirección al Cuarto Ejército Panzer de Hoth. El 26 de noviembre recibió la respuesta del alto mando. El Sexto Ejército debía mantenerse en sus posiciones y sería abastecido por aire. La orden determinó su destino.
En los días siguientes, los soviéticos consolidaron el frente interior y rechazaron todos los intentos de contraataque. Las pérdidas alemanas se acumulaban. Mientras cada tanque averiado quedaba inutilizado, la moral de las tropas empezó a deteriorarse. El aislamiento era total. Los únicos puntos de enlace con el exterior eran los aeródromos de Pitomnik y Gumrak. Las transmisiones por radio se convirtieron en el único medio de comunicación. Los mensajes pedían combustible y alimentos. Desde Berlín se respondía con promesas de un puente aéreo que, según los cálculos de la Luftwaffe, requeriría más de 600 toneladas diarias. Las bases disponibles solo podían recibir una fracción de esa cantidad. El 30 de noviembre, el perímetro del Kessel quedó definido. En su interior había más de 250.000 de hombres, entre soldados alemanes, rumanos y croatas, junto a personal técnico, sanitario y prisioneros soviéticos. Las temperaturas descendían por debajo de los 30 grados y los suministros disminuían cada día. El ejército cercado esperaba en silencio un auxilio que aún no había despegado del suelo. El sexto ejército había quedado completamente aislado dentro del perímetro de Stalingrado, sin posibilidad de ruptura terrestre y con las rutas cortadas por los ejércitos soviéticos. La única alternativa parecía venir del aire. El 24 de noviembre de 1942, Hermann Göring aseguró a Hitler que la Luftwaffe podría abastecer al ejército cercado por medios aéreos. La afirmación, pronunciada con convicción política, fue aceptada sin análisis técnico. Desde Berlín se presentó como una repetición de la experiencia de Demiansk, donde un cuerpo de ejército había sobrevivido meses antes gracias al suministro aéreo. Sin embargo, aquella operación había implicado una fuerza mucho menor, situada a corta distancia de los aeródromos propios y en condiciones climáticas menos extremas. En Stalingrado, la situación era incomparable. Dentro del Kessel se encontraban más de 250.000 de hombres rodeados a más de 250 kilómetros de los aeródromos disponibles. La propia Luftwaffe reconocía que para mantenerlos operativos serían necesarias al menos 680 toneladas diarias de suministros: combustible, alimentos, medicinas y municiones. Los cálculos de los departamentos de transporte indicaban que esa cifra era inalcanzable, pero la orden de abastecer fue emitida de todos modos. Los aeródromos designados para el puente aéreo se encontraban en Tatsinskaya, Morozovskaya y Novocherkassk, al oeste del Don. Las pistas eran limitadas y el invierno se acercaba. La flota disponible consistía en poco más de 300 aviones. La mayoría Junkers, 52 de 3 toneladas de carga útil, y algunos Heinkel 111 modificados. Para lograr la cantidad diaria requerida, habrían sido necesarios más de 300 vuelos de ida y vuelta, sin pérdidas, retrasos ni averías. El clima del sur de Rusia hacía imposible semejante ritmo. El 25 de noviembre despegaron los primeros aparatos. Alcanzaron Pitomnik, el principal aeródromo dentro del cerco, con alimentos y munición ligera. La mitad de los aviones no regresó. La visibilidad era mínima, las pistas carecían de iluminación y los pilotos aterrizaban entre restos de aparatos destruidos. Desde ese momento, cada vuelo equivalía a una apuesta entre la necesidad y la pérdida. A lo largo de diciembre, la temperatura descendió por debajo de los 30 grados bajo cero. Los motores debían mantenerse encendidos para evitar que el aceite se solidificara. El tiempo de vuelo superaba las 2 horas y los Junkers, lentos y vulnerables, se convertían en blancos fáciles para la artillería soviética. Los cazas de escolta apenas podían cubrir parte del trayecto. Las condiciones meteorológicas se deterioraban cada día y los accidentes se multiplicaban. En los informes del primer cuerpo aéreo de transporte quedó reflejado el desfase entre la promesa y la realidad. En las mejores jornadas, a mediados de diciembre, se entregaron poco menos de 300 toneladas. En las peores, menos de 50. El promedio no alcanzó las 100 toneladas diarias, una fracción mínima de lo necesario. Las pérdidas superaron los 300 aparatos en 3 semanas. Por fuego enemigo, colisiones o congelación dentro del Kessel, los aeródromos de Pitomnik y Gumrak eran los únicos puntos de contacto con el exterior. Carecían de material de deshielo y de capacidad de reparación. Las pistas se cubrían de hielo y lodo. Los camiones que transportaban las cargas quedaban atascados o eran alcanzados por fuego de artillería.
Cada aterrizaje debía realizarse bajo presión. Muchos aviones se incendiaban durante la descarga. El combustible se convirtió en prioridad absoluta. Los tanques inmovilizados absorbían buena parte de las reservas. Los alimentos, medicinas y ropa de invierno fueron relegados. A mediados de diciembre, las raciones diarias se habían reducido a unos gramos de pan y carne seca. Los caballos muertos se utilizaban como fuente de alimento. La desnutrición se extendió rápidamente. El sistema de distribución interna se desorganizó. Las unidades situadas cerca de los aeródromos recibían una parte de los suministros, las de primera línea casi nada. Los hospitales improvisados carecían de anestesia y de material quirúrgico. Las intervenciones se realizaban con instrumentos reutilizados y sin desinfección. Los heridos graves morían de congelación o infección. La descomposición logística produjo efectos directos sobre la moral. Algunos grupos de soldados comenzaron a intercambiar objetos personales por comida o tabaco. En los informes de intendencia aparecieron referencias a robos y a castigos ejemplares. Las divisiones mantenían la disciplina con dificultad. El mando trataba de preservar la cohesión mediante comunicados que insistían en la llegada próxima de ayuda exterior. Mientras tanto, Göring seguía informando a Hitler que el puente aéreo funcionaba satisfactoriamente. En el frente, los jefes de transporte sabían que el sistema estaba agotado. Cada vuelo consumía más combustible del que podía entregar. Las tripulaciones dormían en los hangares, esperando reparaciones improvisadas con piezas tomadas de aviones destruidos. Los mecánicos trabajaban de noche a la intemperie, en temperaturas que convertían el metal en hielo. El 17 de diciembre comenzó la operación Tormenta de Invierno. Manstein intentó romper el cerco desde el suroeste para enlazar con el Sexto Ejército. La maniobra exigía un avance coordinado desde dentro, pero Hitler reiteró su orden de mantener las posiciones. El puente aéreo se empleó entonces también para transportar órdenes, informes y oficiales. Los vuelos de evacuación sacaban heridos graves, apenas unos cientos al día. En tierra quedaban decenas de miles. Los registros de la Luftwaffe señalan que entre el 24 de noviembre y el 31 de diciembre se realizaron algo más de 10.000 vuelos, con un total aproximado de 8.000 toneladas entregadas. Esa cantidad representaba menos de 2 semanas de consumo normal. En el mismo periodo se perdieron cerca de 500 aviones y más de 1.000 tripulantes. Las pérdidas superaron una quinta parte de la flota operativa. En el interior del Kessel, las consecuencias fueron devastadoras. La artillería redujo su fuego a unas pocas descargas diarias. Los tanques sin combustible se utilizaron como fortificaciones estáticas. Las divisiones combatían con plantillas reducidas a la mitad. Los informes médicos mencionaban epidemias de disentería, tifus y congelación. Los hospitales, instalados en sótanos, acumulaban cuerpos sin enterrar. La falta de alimentos alcanzó a todos los rangos. Las raciones oficiales eran insuficientes y la improvisación se convirtió en norma. Los caballos fueron sacrificados sistemáticamente. Algunos informes mencionan el hervido de cuero y la cocción de harina de avena mezclada con serrín. Los oficiales compartían las mismas limitaciones que la tropa. La desesperación era general. A finales de diciembre, la Luftwaffe informó a Göring que el puente aéreo no podía sostenerse. Las pérdidas de aparatos superaban la producción mensual. El 29 de diciembre, los aeródromos de Tachinskaya y Morozovskaya fueron atacados por el 24º Cuerpo de Tanques soviético. Más de 70 aviones fueron destruidos en tierra. Las unidades supervivientes se retiraron al oeste, aumentando la distancia de vuelo y reduciendo la frecuencia de operaciones. En los últimos días del mes, el Sexto Ejército recibió cantidades insignificantes de suministros. El 30 se entregaron 70 toneladas, el 31 menos de 100 durante los primeros días de enero de 1943 no llegó nada. El combustible se agotó, la artillería enmudeció y las tropas comenzaron a morir de inanición. Los mensajes transmitidos por radio pedían ayuda urgente. Desde Berlín, las respuestas repetían fórmulas de confianza y exhortaciones a resistir. El fracaso del puente aéreo selló el destino del ejército cercado. La guerra en el aire, planteada como salvación, se convirtió en un proceso de desgaste acelerado, sin combustible ni munición. La estructura militar del Sexto Ejército comenzó a colapsar.
En los aeródromos cubiertos de nieve, los aviones destruidos quedaban alineados junto a los cuerpos congelados de las tripulaciones. En las calles de Stalingrado, los hombres se desplazaban entre ruinas en busca de comida o leña. El ruido de los motores alemanes, que durante semanas había sido señal de esperanza, se extinguió lentamente en el horizonte. Cuando terminó diciembre, el cerco había adquirido carácter permanente. El aire, última vía de conexión con el exterior, había fracasado. Dentro del Kessel, el invierno y el hambre reemplazaron a la maniobra militar. El Sexto Ejército esperaba instrucciones que ya no podían cambiar su suerte, mientras en el cielo helado del Volga los últimos vuelos desaparecían entre la nieve, dejando tras ellos un silencio que anunciaba la extinción del ejército atrapado. Cuando terminó diciembre, el Sexto Ejército había perdido toda capacidad de maniobra. El puente aéreo estaba colapsado y los aeródromos interiores apenas funcionaban. El frío extremo paralizaba vehículos y armas. La falta de combustible hacía imposible cualquier desplazamiento. En esas condiciones, el mando alemán mantuvo una única consigna: resistir. No se trataba ya de una decisión táctica, sino de una orden política formulada semanas antes por Hitler, cuando había establecido que Stalingrado debía mantenerse a cualquier precio. Esa instrucción, transmitida en los días previos al fracaso de la ofensiva de Socorro, había convertido la defensa del Kessel en un mandato simbólico. Para Hitler, el ejército cercado representaba la firmeza del Reich ante el mundo. La pérdida de Stalingrado no era solo militar, sino moral, y debía evitarse mediante la permanencia de sus tropas. Desde entonces, todas las decisiones de mando se midieron por su fidelidad a esa orden. A comienzos de enero de 1943, el Sexto Ejército seguía obedeciendo. Los mensajes de Berlín reiteraban expresiones de confianza y exhortaciones a perseverar. La propaganda interior mantenía la idea de una próxima liberación. En el terreno, las divisiones estaban exhaustas. Los hombres carecían de munición, alimento y abrigo. Las raciones diarias se reducían a fragmentos de pan y carne de caballo. Los caballos muertos se hervían para obtener grasa y caldo. Los hospitales de campaña se llenaban de heridos sin medicinas ni anestesia. En los informes médicos se describían casos de gangrena y congelación generalizada. La situación era consecuencia directa de las decisiones adoptadas en diciembre. El intento de rescate desde el exterior, dirigido por Manstein, se había detenido antes de alcanzar el perímetro. El Sexto Ejército no había recibido autorización para cooperar en la ruptura. La orden de mantenerse en la ciudad, dictada cuando todavía existía la esperanza de reanudar el puente aéreo, seguía en vigor aunque las condiciones hubiesen cambiado por completo. En los mensajes de radio se repetía una frase constante: ninguna retirada. El mando de Paulus, atrapado entre la realidad material y la obligación política, funcionaba cada vez con mayor rigidez. El general mantenía una disciplina estricta en la transmisión de partes: número de heridos, consumo de munición, toneladas recibidas por aire. No añadía comentarios. Su jefe de Estado Mayor, Arthur Schmidt, interpretaba la obediencia como garantía de honor. Otros oficiales, como Walter von Seydlitz-Kurzbach y Karl Strecker, consideraban que continuar la resistencia equivalía a aceptar la destrucción total. Las discusiones se desarrollaban en los sótanos del cuartel, donde el calor de las estufas era tan escaso como el combustible. El conflicto entre obediencia y supervivencia atravesaba todos los niveles del ejército. Las unidades aisladas adoptaban medidas propias para prolongar la resistencia. Algunas abandonaban posiciones sin orden expresa, otras se replegaban para concentrar los restos de sus batallones. El mando calificaba estos movimientos como indisciplina, aunque respondían a la lógica de la necesidad. La comunicación por radio se interrumpía con frecuencia. Los mensajeros recorrían kilómetros de ruinas bajo fuego constante para entregar órdenes que al llegar ya eran inútiles. El hambre afectaba por igual a soldados y oficiales. Las raciones oficiales eran insuficientes incluso para mantener en pie a los combatientes. En los sótanos convertidos en cocinas se hervían restos de cuero o harina mezclada con agua sucia. Las enfermedades intestinales se multiplicaron. Los médicos de división informaban de miles de casos de disentería. Los antibióticos eran inexistentes.
Los heridos graves permanecían inmóviles hasta morir de frío. En ese contexto, la disciplina se sostuvo mediante coerción. Las unidades de policía militar recibieron órdenes de ejecutar a los desertores y castigar el saqueo de alimentos. Los tribunales de campaña funcionaban en condiciones improvisadas. Las sentencias se ejecutaban de inmediato y los cuerpos se enterraban en fosas comunes abiertas en la nieve. En los registros conservados aparecen decenas de condenas por abandono de puesto o desobediencia, especialmente durante las últimas semanas de enero. El lenguaje de los partes diarios se redujo a frases mínimas. En lugar de describir combates, los informes mencionaban colapso de regimientos o pérdida total de munición. En el cuartel general de Paulus, la situación se analizaba con precisión técnica, pero sin perspectiva operativa. Ya no se trataba de planificar movimientos, sino de contabilizar la resistencia. Cada día se registraban menos armas útiles y menos hombres disponibles. Los soviéticos, conscientes del agotamiento enemigo, reforzaron el cerco interior. La ofensiva que habían iniciado al comienzo del mes se transformó en un avance metódico. Las posiciones alemanas caían una tras otra. El frente interior se comprimía hasta quedar reducido a una franja en torno a la ciudad y a los aeródromos de Pitomnik y Gumrak. La caída de Pitomnik eliminó el último punto de enlace aéreo. Los vuelos de evacuación cesaron. Los heridos quedaron definitivamente atrapados. La reducción del perímetro convirtió a Stalingrado en un espacio sin jerarquía clara. Los cuerpos de ejército actuaban por separado. A veces, sin saber si los vecinos seguían existiendo, el mando central emitía órdenes cada vez más breves: mantener posición, no ceder terreno. La obediencia se había convertido en una forma de identidad. Muchos soldados ya no creían en la posibilidad de rescate, pero seguían cumpliendo órdenes porque no conocían otra estructura de acción. En los primeros días de enero, el mando soviético ofreció la posibilidad de rendición con promesa de trato humanitario. Los panfletos lanzados sobre las posiciones alemanas invitaban a deponer las armas. No hubo respuesta. En el cuartel general se interpretó la propuesta como propaganda. La orden de Hitler seguía siendo válida y nadie dentro del Kessel se atrevía a desobedecerla. La ofensiva soviética final, denominada Operación Anillo, comenzó poco después. Miles de cañones abrieron fuego simultáneamente sobre el área urbana y los reductos exteriores. El ruido del bombardeo cubría toda comunicación. En los barrios destruidos de Stalingrado, los supervivientes cavaban refugios bajo los cimientos de edificios derrumbados. El suelo se congelaba y las armas no funcionaban. La temperatura alcanzaba niveles en los que la pólvora no se encendía con regularidad. La degradación administrativa acompañó al colapso militar. Los oficiales superiores enviaban partes sin destinatario. Las cifras de bajas superaban la capacidad de registro. Los mapas de situación perdieron sentido porque el frente ya no existía como línea definida. En algunos sectores, las unidades se rendían por iniciativa propia. En otros, resistían hasta agotar la munición. La estructura del Sexto Ejército se fragmentaba en pequeños grupos aislados. Hitler continuaba enviando mensajes de exaltación. En los últimos días de enero ordenó mantener la posición hasta el último cartucho y prometió un nuevo intento de rescate. Ninguna operación se preparaba ya en el exterior. Poco después, transmitió la noticia del ascenso de Paulus a mariscal de campo, rango nunca otorgado a un prisionero. El gesto pretendía vincular el destino personal del comandante al prestigio del régimen. Dentro del Kessel, la jerarquía militar era ya puramente formal. Las unidades carecían de munición y alimento. El enemigo se encontraba a escasa distancia, pero las tropas apenas podían moverse. El frío, el hambre y la enfermedad habían sustituido al combate. En los informes finales se describen soldados que permanecían inmóviles, envueltos en mantas heladas, esperando órdenes que nunca llegaban. El silencio se impuso sobre el frente. Las transmisiones por radio se hicieron esporádicas y fragmentarias. Los mensajes de Berlín se reducían a expresiones de confianza. En la práctica, el Sexto Ejército ya no combatía, sobrevivía por hábito. Las órdenes seguían transmitiéndose, aunque su contenido carecía de sentido. El ideal de obediencia total que había sostenido al ejército durante años se mantenía solo como reflejo de una estructura que se desmoronaba. En los refugios subterráneos, los oficiales discutían sobre el significado de resistir cuando toda posibilidad de victoria había desaparecido.
La respuesta estaba implícita en la propia situación. La resistencia se había convertido en el último instrumento de la autoridad política. El sexto ejército, aislado y sin recursos, obedecía porque la orden existía. En la nieve que cubría las ruinas de Stalingrado, la guerra se había reducido a esa única relación, la del mandato que persistía más allá de toda razón y la del ejército que, sin fuerza ni esperanza, continuaba cumpliéndolo. La temperatura descendía por debajo de los 30 grados bajo cero y el suministro aéreo prácticamente había cesado. Las reservas de alimentos se agotaron en los primeros días del mes. Desde entonces, la subsistencia dejó de ser una cuestión militar y se convirtió en un proceso biológico. Las raciones oficiales se redujeron a unos pocos gramos de pan al día en la mayoría de los sectores, ni siquiera eso. Los restos de caballos muertos fueron distribuidos hasta desaparecer. Los soldados hervían correas de cuero, cinturones o el forro de sus uniformes mezclaban harina moecida con agua sucia para obtener una masa sin valor alimenticio. Los informes de intendencia del 14 de enero señalaban raciones inexistentes, tropas sin fuerza para mantener posiciones. El hambre modificó la estructura de mando. La comida se convirtió en la base de la autoridad. Los oficiales que aún conservaban reservas las usaban para mantener el control. Los robos se multiplicaron y los tribunales de campaña dejaron de operar. Las ejecuciones sumarias se ordenaban verbalmente. Algunos soldados comían carne de perro o ratas. En ciertos informes soviéticos se mencionaron restos humanos cocidos, aunque no se ha probado la existencia de canibalismo sistemático. El deterioro físico fue rápido y visible. Las congelaciones eran masivas. Las botas desgastadas no ofrecían protección. Las extremidades ennegrecidas se amputaban sin anestesia con cuchillos calentados al fuego. Los hospitales funcionaban en sótanos o túneles. Los heridos yacían sobre el suelo helado, sin mantas ni camillas. Los médicos carecían de morfina, antibióticos o instrumentos esterilizados. Las operaciones se realizaban bajo la luz de velas, entre gritos que se oían toda la noche. Los diarios personales hallados tras la rendición permiten reconstruir el estado interior de las tropas. Un soldado escribió: «No hay pan, caminamos entre los muertos, el aire huele a aceite y carne podrida. Nos dicen que resistamos, pero no queda nada que resistir». Otro anotó: «Comimos la última ración. Meissner murió esta noche. Lo cubrimos con su manta porque no podemos enterrarlo». Estas frases, rescatadas de cuadernos congelados, muestran la conciencia de un final inevitable. Los movimientos se volvieron mínimos. Los hombres apenas podían sostener sus armas. Las patrullas duraban pocas horas. La artillería disparaba esporádicamente con las últimas municiones. Los tanques inmovilizados servían como refugio para los heridos. En algunos puntos se utilizaban como hospitales improvisados. Las epidemias acompañaron el hambre, el tifus y la disentería se extendieron por los refugios. El agua del Volga, congelada y contaminada, debía romperse con hachas. La nieve fundida en latas oxidadas era la única fuente potable. La falta de higiene provocó infecciones cutáneas generalizadas. Los informes médicos del 20 de enero registraron pérdida total de movilidad por debilidad extrema y desintegración de la moral colectiva. En el interior del Kessel, la jerarquía se disolvía. Las unidades no respondían a las órdenes transmitidas por radio. Algunos comandantes desconocían si sus superiores seguían con vida. Formaciones enteras desaparecían sin que nadie lo advirtiera. El regimiento de infantería 295, que a comienzos del mes contaba con 600 hombres, tenía menos de 70 al final. Los registros de bajas cesaron por falta de personal. Los documentos de la Sexta División de Infantería Ligera incluyen una nota: «El frente ha dejado de existir, los soldados permanecen en sus refugios, no pueden levantarse». Otro parte de la División 100 Jäger informaba: «Los enfermos ocupan las posiciones de fuego, la artillería está muda, no hay comunicación». El colapso era total. Muchos hombres se acostaban y ya no despertaban. El cuerpo entraba en un letargo que terminaba con la muerte por inanición, los días se confundían. Los partes hablaban de jornadas con más muertos que enterradores. Los cuerpos quedaban cubiertos por la nieve, conservados por el frío. Las cartas intentadas desde el Kessel revelan la conciencia del desastre. Un cabo escribió: «Si alguien lee esto, diga a mis hijos que luché en Stalingrado.
pero que no había salida. Otro dejó una nota breve: no muero por Hitler, muero porque tengo hambre. Muchas de estas cartas fueron halladas en los aeródromos destruidos de Pitomnik y Gumrak. Los hospitales se convirtieron en lugares de agonía. La falta de anestesia obligaba a métodos rudimentarios, trapos empapados en alcohol o simples golpes en la cabeza. Los cirujanos anotaban amputaciones en trozos de papel sin posibilidad de archivo. Algunos heridos eran adormecidos con aguardiente mezclado con éter, la mayoría no despertaba. Los suicidios comenzaron a aumentar. Los informes de la policía militar registraron casos de oficiales que se dispararon después de leer los partes del día. Otros soldados se exponían deliberadamente al fuego enemigo. En las últimas semanas, el suicidio reemplazó al combate como forma de terminar la resistencia a temperaturas de 30 grados bajo cero. El cuerpo perdía movilidad en minutos. La pérdida calórica diaria superaba en 10 veces lo que las raciones podían reponer. Los hombres se desplomaban sin señales de herida. Los médicos llamaban a esa muerte blanca. El mando intentaba mantener la apariencia de estructura Paulus. Enviaba partes que ya no describían operaciones, solo cifras de supervivencia. A fines de enero informó que quedaban menos de 100.000 hombres en condiciones de combate. Berlín respondió con una fórmula invariable: sigan resistiendo, el Führer confía en su valor. Los soviéticos que avanzaban desde el norte y el sur observaron prisioneros en estado extremo, cubiertos de harapos, incapaces de hablar o sostenerse en pie. Algunos caían antes de ser interrogados. El ejército alemán había dejado de actuar, pero las órdenes seguían transmitiéndose. Los animales restantes también desaparecieron. Los caballos y perros fueron sacrificados para alimento. Los cocineros mezclaban serrín con harina y lo llamaban pan sustituto. Era indigerible y causaba hemorragias intestinales. La comunicación entre sectores del Kessel casi no existía. Los caminos estaban bloqueados por la nieve y los mensajeros morían en el trayecto. La radio funcionaba intermitentemente. En la práctica, cada grupo sobrevivía de forma aislada. El derrumbe físico trajo el colapso psicológico, la obediencia perdió sentido. Los hombres ya no pedían órdenes. Los oficiales hablaban en voz baja, conscientes de que ningún plan podía ejecutarse. El ejército se había convertido en una población cercada, sin alimentos ni dirección. Los partes de los últimos días de enero mostraban el deterioro final. El 26, el 11º cuerpo informó la pérdida de las posiciones del norte. El 28 cayó Gumrak. Los hospitales fueron ocupados y los heridos abandonados. Los soviéticos hallaron centenares de cuerpos congelados sobre las camillas, cubiertos con mantas de lana. Las fuerzas alemanas se redujeron a pequeños grupos dispersos entre las ruinas. Algunos mantenían contacto por radio con Paulus, pero carecían de toda capacidad de combate. La vida se redujo a buscar comida, encender fuego con madera húmeda y esperar. El proceso biológico de la inanición siguió su curso. El 30 de enero de 1943, cuando el sexto ejército alemán estaba cercado en Stalingrado, Hitler firmó en Rastenburg la orden que ascendía a Friedrich Paulus al rango de mariscal de campo. Ningún oficial alemán con ese grado había sido capturado con vida. El ascenso implicaba la expectativa de suicidio, un gesto simbólico que debía evitar la rendición. En Stalingrado, la transmisión llegó al búnker del Estado Mayor, situado bajo los almacenes Univermag. La temperatura era de 4 grados bajo cero, la electricidad había desaparecido y las velas iluminaban las paredes húmedas. Paulus, enfermo y agotado, escuchó la comunicación en silencio. Anotó en su cuaderno: ascendido a mariscal de campo, el Führer espera un gesto. Nadie comentó el mensaje. En la superficie, el sexto ejército estaba dividido en 2 sectores aislados. En el sur se encontraba la zona central, bajo el mando directo de Paulus. En el norte resistía el 11º cuerpo del general Karl Strecker, atrincherado entre las fábricas Barricadi y Traktor. Los soviéticos controlaban el terreno intermedio y cortaban las comunicaciones. La artillería mantenía fuego constante sobre las ruinas. En la madrugada del 31 de enero, las unidades del 38º Batallón de Ingenieros y del 64º Ejército iniciaron el asalto final al sector sur. La resistencia fue mínima. A las 9 de la mañana, las tropas soviéticas rodearon el Univermag.
En su sótano se encontraban Paulus, su estado mayor, y unas 200 personas, entre oficiales, ordenanzas y personal sanitario. El mayor Alexandr Ilchenko, acompañado por el intérprete Kuznetsov, encabezó el ingreso al edificio. Según su informe, hallaron al mariscal sentado, sin arma visible, y escucharon sus palabras. «No tengo órdenes que dar», Paulus no opuso resistencia. Los oficiales entregaron sus pistolas. Arthur Schmidt, jefe de Estado Mayor, intentó destruir documentos, pero fue detenido. El registro posterior del lugar reveló mapas, archivos y raciones para un solo día. En los sótanos adyacentes yacían más de 1000 heridos sin atención médica. El parte soviético describió a la mayoría en estado terminal y sin posibilidad de traslado. Los soldados soviéticos evacuaron a los prisioneros en pequeños grupos hacia el exterior. En la plaza frente al edificio se amontonaban cadáveres cubiertos por la nieve. Paulus fue conducido al puesto de mando del 64º Ejército. El general Mikhail Shumilov lo interrogó brevemente. El prisionero declaró que la situación era desesperada y que no había tenido autoridad para ordenar la rendición general. Con su captura, la coordinación entre los sectores norte y sur desapareció. Mientras tanto, Strecker, al mando del 11º Cuerpo, seguía resistiendo en las fábricas del norte. Las comunicaciones por radio con el sur eran irregulares. Informado de la caída de Paulus, reunió a sus oficiales y decidió continuar la defensa. Su último mensaje, transmitido a las 4:45 del 2 de febrero, indicaba que lucharía hasta agotar la munición. La ofensiva soviética sobre la zona industrial se desarrolló con precisión. La artillería concentró su fuego sobre las fábricas Barricadi y Tractor. Los alemanes, sin municiones ni víveres, se replegaron a sótanos y túneles. En esos espacios los heridos superaban en número a los combatientes activos. Los informes soviéticos estimaban unas 20.000 personas en ese sector, la mayoría sin armas. El 1 de febrero, los soviéticos tomaron las posiciones exteriores y rodearon los complejos industriales. Durante la noche, los supervivientes intentaron resistir en pequeños grupos. Los tanques soviéticos abrieron paso entre los restos metálicos. A la mañana siguiente, el 21º Ejército ocupó la última fábrica en pie. La resistencia terminó. El acto final de la batalla tuvo lugar poco después. Strecker, consciente de que el combate era inútil, firmó la rendición ante el coronel Iván Laskin a las 7:50 del 2 de febrero. El documento se limitaba a consignar el cese del fuego. Sin ceremonia ni fórmula de honor, entregó su pistola y solicitó atención para los heridos. Con su firma concluyó la batalla de Stalingrado. Las unidades soviéticas continuaron asegurando el área. Los grupos dispersos fueron desarmados sin resistencia. Las armas fueron apiladas en montones para su registro. En las ruinas de la ciudad, el silencio sustituyó al sonido de la artillería. Los cuerpos, congelados sobre la nieve, marcaban las posiciones donde los combates habían cesado. Las cifras soviéticas iniciales indicaron entre 91.000 y 95.000 prisioneros, de los cuales más de 20.000 estaban gravemente heridos. La mayoría no sobreviviría al cautiverio. Los soldados que podían caminar fueron reunidos y conducidos hacia los puntos de concentración bajo vigilancia. Los heridos graves permanecieron en los hospitales improvisados. Muchos murieron antes del traslado. A las 10 de la mañana, el general Konstantin Rokossovsky ordenó el alto, el fuego definitivo. Las fuerzas soviéticas dejaron de disparar y comenzaron el recuento de prisioneros y material. Los equipos de ingenieros revisaron las fábricas, recogiendo armas, documentos y restos de munición. La prioridad era limpiar el terreno de minas y asegurar los refugios. En Moscú, Stalin recibió la confirmación del cese del fuego esa misma tarde. Ordenó comunicar oficialmente la noticia al mundo. En Berlín, la información se mantuvo en secreto durante 24 horas. Cuando fue anunciada, la radio del Reich habló de lucha hasta el último hombre y omitió toda mención a la rendición en Stalingrado. Las unidades soviéticas establecieron puntos de control y recogida de prisioneros. Los oficiales fueron separados del resto para interrogatorios. Los documentos personales, mapas y diarios del Sexto Ejército fueron enviados a Moscú como material de inteligencia. Las ruinas se registraron sistemáticamente. A lo largo del día, las columnas de prisioneros marcharon hacia el oeste. Muchos cayeron durante el trayecto. Los cadáveres eran apartados de las filas sin registro.
Los heridos quedaron en los refugios cubiertos con mantas. Las temperaturas seguían por debajo de los 30 grados bajo cero. En los informes soviéticos de esa jornada, la descripción final era escueta. A las 16 horas del 2 de febrero de 1943, cesó todo fuego enemigo. Las fuerzas restantes del Sexto Ejército se rindieron. La operación Stalingrado ha concluido. Con esa anotación, la batalla más larga y sangrienta del frente oriental terminó oficialmente. Cuando el Estado Mayor soviético declaró oficialmente terminada la batalla de Stalingrado el 2 de febrero de 1943, el frente no se transformó de inmediato en un espacio de calma. En los informes posteriores del Ejército Rojo y del NKVD aparecieron referencias continuas a focos de resistencia, disparos aislados y actividad enemiga en sectores urbanos destruidos. La guerra, en su forma residual, continuaba bajo tierra. Los archivos del NKVD, conservados en el Fondo 9478 del Ministerio del Interior ruso, describen un proceso sistemático de rastreo y neutralización. Entre el 3 de febrero y el 20 de marzo, se llevaron a cabo operaciones destinadas a localizar a los soldados alemanes que no se habían rendido o permanecían ocultos en los sótanos, cloacas y fábricas en ruinas. El primer parte de la 10ª División, fechado el 4 de febrero, informaba: persisten grupos enemigos en sectores industriales del norte y en sótanos del centro. La estructura subterránea dificulta la localización. Las tropas soviéticas se enfrentaban a un entorno sin visibilidad. Bajo la superficie de la ciudad se extendía un sistema de alcantarillado de más de 50 kilómetros. Las explosiones habían creado pasajes interconectados que servían de refugio. En esos túneles, sin luz ni calor, grupos de soldados alemanes sobrevivían con las reservas que conservaban o con restos encontrados entre los escombros. El 5 de febrero se registró el primer enfrentamiento. Según la División de Fusileros 252, un grupo soviético fue atacado desde una cloaca cercana a la fábrica Barricadi. Tras varias horas de combate y uso de granadas de humo, fueron capturados 12 prisioneros, todos en estado de desnutrición extrema. 4 murieron poco después. En la misma jornada se reportaron choques menores en Mamayev-Kurgan y en los almacenes del puerto. Durante las 6 semanas siguientes, los partes del NKVD reflejaron la magnitud de la resistencia dispersa. En ese periodo se contabilizaron 2.418 enemigos muertos en combate y 8.646 capturados. La mayoría pertenecía al Sexto Ejército, pero también se hallaron rumanos, croatas y algunos civiles alemanes empleados como técnicos. Los documentos subrayaban que no existía mando central. Los grupos actuaban de forma independiente, con entre 5 y 20 hombres, sin comunicación entre sí. Las operaciones soviéticas combinaban el combate directo con medidas de saturación. La 10ª División cubría los sectores urbanos y la 252 las zonas industriales del norte. Los túneles eran sellados con explosivos o inundados con agua del Volga. En otros casos se empleaban gases lacrimógenos o humo para obligar a los ocupantes a salir. Los prisioneros eran interrogados y trasladados a los campos de filtración. Un parte del 12 de febrero resume la rutina de esas acciones. Durante la inspección de los sótanos del Distrito Central se hallaron 63 enemigos, resistieron hasta agotar la munición, afirmaron no conocer la rendición general, se alimentaban de restos de caballos y agua recogida de la nieve derretida. Otro informe del 15 de febrero describe un enfrentamiento en la fábrica Tractor, donde 17 hombres resistieron 9 horas antes de ser capturados. 6 murieron por agotamiento. Los interrogatorios revelaron un patrón común. Muchos prisioneros aseguraban ignorar la rendición. Otros admitían haberlo sabido, pero temían represalias o preferían morir combatiendo. El miedo a la captura era real. Conocían los relatos de ejecuciones sumarias en otros sectores del frente. Algunos esperaban una ofensiva alemana que nunca llegó. El sargento Vasily Ilchenko, de la 10ª División, escribió en su parte del 7 de febrero: la búsqueda se realiza con linternas. En cada sótano se oyen voces o gemidos. Algunos enemigos disparan al abrir las puertas, otros piden agua. En muchos casos se encuentran cadáveres abrazados. La temperatura es de 5 grados bajo cero.
Los combates en los túneles eran cuerpo a cuerpo. Los informes del NKVD mencionan pérdidas por asfixia causadas por humo y gas. El 10 de febrero, durante una operación en el antiguo matadero, un pelotón soviético quedó atrapado por un derrumbe. Los sobrevivientes fueron rescatados al día siguiente. En ese lugar se hallaron 27 alemanes muertos por falta de aire. El 18 de febrero, la dirección del NKVD en Stalingrado declaró concluidas las operaciones principales, aunque los informes menores continuaron registrando hallazgos. El 24 se capturaron 6 alemanes en un túnel que conducía al Volga. En marzo, aún se informaban incidentes esporádicos. El último combate documentado tuvo lugar el 9 de marzo, cuando una patrulla de la 252 descubrió a 7 soldados armados con ametralladoras MG-34 en un depósito ferroviario. Murieron 5 y 2 fueron capturados. El informe consolidado del 20 de marzo enviado a Moscú registró 2.418 enemigos muertos y 8.646 prisioneros tomados después del 2 de febrero. Se incluían soldados hallados muertos por hambre o congelación, pero no los desaparecidos. Las fuerzas soviéticas reconocieron también 318 bajas del NKVD y 91 del Ejército Rojo durante las operaciones. Las descripciones de las ruinas muestran un escenario de devastación total. Las calles estaban cubiertas de cuerpos y fragmentos de munición. Los equipos de saneamiento tardaron semanas en retirar los restos humanos y animales. Las minas y granadas sin detonar impedían el acceso a numerosos edificios. Las tareas de limpieza continuaron hasta abril. El NKVD concluyó que la resistencia posterior no tuvo carácter ideológico. Los informes coinciden en que no existía fanatismo ni organización, sino miedo a la captura o imposibilidad de rendirse. Algunos soldados se ocultaban para morir sin ser vistos. Otros esperaban órdenes inexistentes. La desinformación era absoluta. Muchos creían que solo su unidad seguía combatiendo. Entre los documentos hallados había fragmentos de diarios escritos a lápiz. Uno, fechado el 3 de febrero y firmado por un suboficial llamado Kruger, decía: «No sabemos si alguien sigue ahí fuera. Oímos voces en ruso. No saldremos». Otro, sin firma, encontrado en una cloaca cerca del puerto, decía: «Esperaremos a que venga la noche. Tal vez crucemos el río». Ninguno de los autores sobrevivió. Algunos soldados lograron huir. Reportes de marzo mencionan grupos de 3 o 4 hombres capturados en aldeas cercanas a Kalak, vestidos con uniformes soviéticos o ropa civil. El número total de fugitivos nunca se estableció. El NKVD solo registró 243 detenciones confirmadas. El Estado Mayor soviético identificó varias causas del fenómeno: la estructura subterránea de la ciudad, la desorientación de miles de hombres y la interrupción de las comunicaciones tras la rendición. En la práctica, Stalingrado siguió siendo un campo de operaciones durante 6 semanas adicionales. Las fotografías del NKVD muestran interiores de fábricas cubiertos de cuerpos congelados y túneles ennegrecidos por el humo. En algunos lugares los cadáveres permanecían sentados, con las armas aún en las manos. El uso de lanzallamas para eliminar resistencias provocó incendios que duraron días. El 5 de marzo, el comisario regional del NKVD, general Serov, firmó un informe dirigido a Moscú. Las operaciones de neutralización en el área urbana y suburbana de Stalingrado han concluido. La situación está bajo control, no se detectan elementos enemigos organizados. Sin embargo, unidades locales siguieron reportando hallazgos hasta finales de mes. El balance final muestra que la batalla continuó como proceso de eliminación residual que costó miles de vidas adicionales. Los 8.646 prisioneros tomados después del 2 de febrero fueron los últimos miembros del Sexto Ejército en rendirse. Las operaciones de limpieza terminaron oficialmente el 20 de marzo de 1943, cuando la dirección del NKVD notificó a Moscú: «La ciudad está asegurada, no se registran focos enemigos activos». Cuando cesaron los combates en Stalingrado, unos 91.000 soldados alemanes, rumanos, croatas y auxiliares fueron hechos prisioneros. La mayoría se encontraba en estado de agotamiento extremo. Más de 25.000 estaban heridos o enfermos, incapaces de caminar. La evacuación comenzó de inmediato, sin planificación ni medios adecuados. Las columnas avanzaron hacia el oeste, en dirección a Beketovka, Gumrak y Kalak,
bajo temperaturas de 30 grados bajo cero. Los prisioneros caminaban envueltos en mantas con los pies cubiertos de trapos. Muchos se desplomaban en la nieve y quedaban atrás. Los guardias no se detenían. Los soviéticos carecían de recursos para atenderlos. Los informes del NKVD de febrero de 1943 registran que unos 16.000 murieron antes de llegar al primer punto de concentración. En Beketovka se improvisaron los primeros campos. No existían barracones. Los prisioneros dormían a la intemperie. Los registros soviéticos indican que, para el 20 de febrero, de los 91.000 capturados, solo 60.000 seguían con vida. Los cadáveres se apilaban junto a las alambradas. La prioridad soviética era evacuar la ciudad y trasladar a los prisioneros fuera del área de operaciones. Las marchas continuaron hacia el interior. Los supervivientes fueron llevados en trenes de carga hacia Tambov, Bekabad, Suzdal y los complejos de trabajo forzado del Volga y los Urales. Muchos murieron asfixiados o por congelación en los vagones cerrados. Los informes de transporte del NKVD estiman una mortalidad del 30% durante los traslados. Los campos, administrados por el NKVD y luego por el Gulag, se repartían en más de 40 instalaciones. La mayor concentración se hallaba en Bekabad, Uzbekistán, con unos 20.000 prisioneros. El clima cálido evitaba el congelamiento, pero la falta de agua y los brotes de tifus causaron miles de muertes. En Tambov, la epidemia alcanzó su punto máximo en el verano de 1943, con más de 200 muertes diarias. Las condiciones eran uniformes: raciones de 600 calorías, trabajos de construcción o tala, ausencia de medicinas. Los enfermos no eran separados de los sanos. Los supervivientes relataron que la sensación dominante no era el castigo, sino la desintegración física. De los 91.000 prisioneros originales, menos de 6.000 regresarían a Alemania más de una década después. Los archivos soviéticos desclasificados en la década de 1990 proporcionan cifras precisas. En 1943 murieron 47.000 prisioneros de Stalingrado. En 1944, otros 19.000. Los años siguientes redujeron la población carcelaria hasta que, en 1950, quedaban 6.600 hombres. Algunos fueron trasladados a hospitales o a campos de repatriación, donde se los empleaba como mano de obra técnica. Entre ellos se encontraba el capellán protestante Kurt Reuber, médico del 16º Regimiento de Infantería. Durante el cerco había dibujado la Madonna de Stalingrado en el reverso de un mapa militar. Utilizando carbón de leña, la imagen, que representaba a una madre sosteniendo a un niño, fue hallada en un tubo de cartón entre sus pertenencias. Reuber murió en el campo de Yelabuga en enero de 1944. Su dibujo sobrevivió y fue enviado a Alemania en 1945, convirtiéndose en un símbolo del cautiverio. Ese mismo año comenzaron los trabajos de reconstrucción de Stalingrado. La ciudad fue declarada símbolo de la victoria soviética. En 1945 se inició la limpieza de escombros y en 1947 se inauguró el primer monumento conmemorativo. Los restos humanos hallados durante la reconstrucción fueron enterrados en fosas comunes sin identificación. La nueva Stalingrado se levantó sobre cimientos formados por capas de ruinas y cuerpos. En los primeros años tras la guerra, la suerte de los prisioneros fue incierta. Las familias en Alemania recibían notificaciones contradictorias. Algunas listas soviéticas mencionaban nombres de fallecidos, otras los incluían como desaparecidos. La Cruz Roja Internacional tuvo acceso limitado a los campos hasta 1949. La mayoría fue declarada oficialmente muerta por el gobierno alemán en 1950. En la Unión Soviética, la batalla se integró en el relato oficial como punto de inflexión de la guerra. Las conmemoraciones anuales, iniciadas en 1944, exaltaban la victoria como símbolo del renacimiento nacional. La ciudad mantuvo el nombre de Stalingrado hasta 1961, cuando pasó a llamarse Volgogrado. En los monumentos soviéticos, la batalla aparecía como sacrificio colectivo, sin mención a los miles de prisioneros muertos. En Alemania, Stalingrado se convirtió en un mito ambiguo para unos, ejemplo de obediencia, para otros, símbolo del fanatismo. Las memorias publicadas en los años 50 ofrecieron versiones divergentes.
Unas justificaban la resistencia hasta el final, otras denunciaban el abandono político. Ninguna alteró el hecho de que 250.000 de hombres fue enviado a un destino sin retorno. Los estudios históricos centrados en la dimensión militar omitieron durante décadas el episodio del cautiverio. Solo tras la apertura de los archivos del NKVD se reconstruyó el número real de prisioneros y las condiciones de su internamiento. El cautiverio y la mortalidad posterior completaron un ciclo que se prolongó más allá de la guerra. Para 1953, tras la muerte de Stalin, comenzó la repatriación. Los supervivientes fueron reunidos en el campo de Friedland, en la zona británica de Alemania Occidental. Su número exacto fue de 5.652. Muchos pesaban menos de 45 kilos y padecían enfermedades crónicas. Los informes médicos describen cuadros de tuberculosis avanzada, ceguera parcial y desnutrición severa. El regreso fue silencioso. En la Alemania de posguerra, Stalingrado era un tema del que se hablaba poco. Los antiguos prisioneros no eran considerados héroes, sino recordatorios de la derrota. En 1955, con el retorno del último contingente, la historia del Sexto Ejército se dio por concluida. Las cifras quedaron registradas en los archivos soviéticos como cierre administrativo de un proceso iniciado en 1943. La mayoría de los cuerpos no identificados permaneció en las fosas comunes abiertas durante la reconstrucción de la ciudad. Bajo el suelo de Volgogrado aún se conservan restos humanos y fragmentos metálicos pertenecientes a los ejércitos enfrentados. Los estudios arqueológicos realizados en décadas posteriores confirmaron que gran parte del terreno original permanece intacto bajo las estructuras modernas. Los registros soviéticos describen el área como zona pacificada y operaciones concluidas, fórmula con la que terminó oficialmente la historia militar de Stalingrado.